estar aquí hoy. Y bueno, soy italiano, preparé un texto muy breve para introducir y luego hablaré así, entonces pido disculpas en adelantado si cometeré seguro unas faltas lingüísticas, ¿vale? Pues bueno, soy un académico, pero trataré de hacer una cosa un poquito no académica, porque lo que me interesa es animar un poco un debate, ¿no? Más que nada. Y bueno, el título de mi intervención es detrás de la lógica, ¿no? de los seres humanos ilegales. Trataré de enseñar un poco el estatuto jurídico, ¿no? de lo que se definen, ¿no? Seres humanos ilegales. Pero además que esto, me parece que muchas veces no se habla de las herencias del colonialismo, ¿no? Que esto tiene, del racismo colonial, ¿no? A lo largo de los famosos 500 años de poder blanco, ¿no? De poder occidental, poder heterosexual, etc. Y bueno, leeré unas cositas aquí para romper el hielo, ¿no? Se dice. ¿Vale? A ver, y bueno, empezaría con una breve análisis etimológica, ¿no? Entre colonialismo y cultura, ¿no? Porque muchas veces se habla de, por ejemplo, de África, ¿no? De los sudamericanos como gente sin cultura, ¿no? Y entonces, los dos términos, no acaso, ¿no? Colonialismo y cultura, provienen del verbo latín colere, ¿no? Literalmente cultivar, ¿no? Trabajar sobre lo creado, pero también en el sentido más amplio, cuidar, honrar y venerar, ¿no? Entonces, esa palabra ya desde la antigüedad más lejana, ¿no? Se refiere al culto mismo, ¿no? La palabra cultura, ¿no? Entonces, a lo que sacralizado a través de una práctica ritual eleva función salvífica, ¿no? Y propiciatoria, ¿no? Entonces, vemos que el campesino, ¿no? A lo largo durante las estaciones, ¿no? Se existe esta praxis de naturaleza mitológica, ¿no? Y se pide al Dios ¿no? que le ayude en esto, ¿no? Y entonces se puede ver aquí mismo un vínculo muy estricto, ¿no? Entre la necesidad de ejercer un control sobre un espacio, ¿no? Porque muchas veces además se habla de inmigraciones en términos muy abstractos, ¿no? Yo intentaré hablar de las fronteras de la inmigración hablando de espacios, ¿no? De fisicidad, de materialidad, de cuerpos, de vidas humanas, ¿no? Y creo que es muy, muy importante. Y lo que hay, por un lado de subrayar, creo, es que la entera vida de Occidente, la vida política de Occidente desde la antigüedad, se dio precisamente en estos términos, o sea, en términos de espacio, ¿no? De control de espacio. Yo soy de Roma, ¿no? Y, por ejemplo, la leyenda de Roma nos cuenta que Rómulus, ¿no? El mítico fundador de Roma, va a matar a su hermano Remo, porque él había sobrepasado el Pomerium. El Pomerium era una sorta de línea sagrada de la ciudad de Roma, ¿vale? Entonces, su hermano lo va a matar por esta razón, porque ha sobrepasado esta línea de frontera, ¿no? Entonces, claro, aquí hay, o sea, claro, voy a resumir muchísimo, aquí tenemos que hablar muchísimo, ¿no? De esto, ¿no? Pero hay siempre este aspecto sacral del espacio, ¿no? Una sacralización interna del espacio. Y, claro, y precisamente esta historia de Occidente que ha marcado, ¿no? Con el racismo y con el colonialismo, por desgracia la historia de otros continentes, de otros pueblos, está precisamente estructurada sobre esta dialéctica, ¿no? De inclusión-exclusión, ¿no? De lo que está dentro y lo que tiene que quedarse afuera. De dentro fuera, ¿no? De veraz normalidad ontológico-epistémica, ¿no? O sea, porque el colonialismo occidental pintó esto, ¿no? O sea, que los únicos seres humanos normales, entre comillas, eran los blancos, los occidentales, ¿no? Los heterosexuales. Y no solo esto, pero los únicos aptos para producir los saberes también, ¿no? O sea, todas las esferas, todos los saberes de los otros pueblos, ¿no? Pensamos a lo que se definen los pueblos indígenas, ¿no? Los pueblos originarios, no tenían saber y por eso podían ser colonizados, ¿no? Además de la supremacía técnica de las armas que tenían los europeos. Y entonces, lo que pasa es que también, antes, ¿no? de llegar a la colonia, esta misma estructura de dentro a fuera estaba presente en Europa misma, ¿no? Y precisamente, por ejemplo, marcó un poco, ¿no? los aspectos fundamentales de las prácticas políticas de la historia de Occidente, esta dialéctica de inclusión-exclusión.
¿no? Pensamos en un lado, por ejemplo, hay muchos ejemplos que se podía hacer, el hecho de que, por ejemplo, Inglaterra aparte, durante toda la Edad Media, las ciudades poseían murallas sagradas, ¿no? Las cuales protegían el endogrupo, o sea, lo que se consideraba un grupo de apartenencia, ¿no? Y excluían los, entre comillas, indeseables, ¿no? Que en aquella época, por ejemplo, eran los inmigrados, ¿no? Los judíos, las prostitutas, los ciegos, los lisiados, ¿no? Digamos, en una palabra, todos los que Michel Foucault definió los monstruos humanos, ¿no? Los que se pensaban tan lejos de la normalidad supuesta humana, ¿no? El problema es que hoy en día lo que yo veo es que hoy y cada día asistimos en el Mediterráneo, ¿no? A causa de las criminales políticas de la Unión Europea, porque son políticas criminales, que hay que decirlo, así como la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Por estas mismas políticas criminales, hay esta voluntad de conseguir el antiguo ideal, ¿no? De lo que podríamos definir una ciudadanía militarizada, ¿no? Una propiedad privada, ¿no? De un espacio. Pues bien, en particular lo que me gustaría subrayar hoy, ¿no? Digamos, con respecto al tema de la inmigración, es que estas políticas hacen de manera que, o sea, consideran un poder de vida y de muerte sobre los individuos, ¿no? O sea, son personas que no solo se matan, sino que se dejan morir a veces, ¿no? Y hoy en día asistimos, por ejemplo, en el Mediterráneo a un holocausto, porque de esto se trata, ¿no? Un holocausto delante del cual los europeos no dicen nada, ¿no? Dan la espalda, se dice, ¿no? O sea, se vueltan del otro lado, ¿no? Eso es un tema para mí increíblemente neonazis, ¿no? Por algunas cosas, ¿no? Y bueno, vamos a ver un ratito un poco el problema jurídico, ¿no? Hablamos de la gloriosa, entre comillas, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ¿no? Que es uno de los grandes monumentos, ¿no? Grandes textos que tenemos en Europa para nuestra autoglorificación, ¿no? Es curioso notar, por ejemplo, como ya en esta definición, ¿no? Derechos de los hombres, del hombre y del ciudadano, y en aquella época no se entendía muy bien si estas cosas iban juntas o separadas, por ejemplo, ¿no? Y lo que, por ejemplo, enseñó Auschwitz, enseñó las leyes de Nuremberg, ¿no? De los nazis, una de las primeras cosas que se hizo con los judíos fue quitar la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué esto? Porque al no tener más derechos políticos, se quedaban cuerpos, ¿no? Vidas desnudas, ¿no? Vidas que podían ser entonces matadas, ¿no? Eso es lo que sigue pasando, ¿no? Pero que a su vez remonta al derecho romano esto, ¿no? Hablamos muy a menudo, no sé, en Italia se habla muy a menudo de esto, no sé si aquí en España también, del ius soli, ¿no? Entonces del derecho de nacimiento, de haber nacido en un determinado territorio, y del ius sanguinis, entonces del derecho de nacimiento por padres ciudadanos, ¿no? En el caso ya los romanos a sus aliados, el regalo más bonito que podían hacer es conceder esa ciudadanía, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera las personas tenían derecho. Entonces la ley se podía cuidarlos, cosa que no pasa, por supuesto, por ejemplo, con los africanos que llegan a Europa, ¿no? O con los suramericanos que intentan sobrepasar la frontera de los Estados Unidos. Entonces hay esa separación entre el hombre, ¿no? Entre este cuerpo y el derecho, ¿no? El derecho de ciudadano, ¿vale? ¿Y por qué hablo de herencias del colonialismo? Hago un ejemplo muy sencillo. En Italia, creo que aquí también existen unos centros de, se llama acogimiento permanente, que curiosamente tienen la misma estructura política que tenían los lager nazis. Es decir, un africano que llega a Italia, por ejemplo, o bueno, que llega aquí, ¿no? No sé si conocéis la historia de Lampedusa, ¿no? Esta isla que es la primera isla que digamos que se encuentra proveniendo desde África antes de llegar a Sicilia, ¿no? Y Lampedusa es un lager al cielo abierto, ¿no? ¿Por qué esto? Porque aquí la gente no tiene más derechos, ¿no? Que hay gente que llega a Europa, ¿por qué? Pero eso nunca se dice también, porque Europa saqueó África a lo largo de 500 años. Esta gente no es que llegue a Europa, luego se dice, no, esta autonarración siempre justificante, ¿no? que tenemos nosotros los europeos para que en Europa se vive
de manera mejor, porque esta gente no tiene posibilidades de vivir, es otra cosa, ¿no? Esto es. Y en Sudamérica pasa lo mismo, ¿no? Como en Estados Unidos, ¿no? Pensamos, no sé, a la doctrina Monroe, ¿no? Lo que decía ya en el siglo XIX, que Sudamérica era el patio de casa de Estados Unidos, y que los Estados Unidos podían hacer todo, ¿no? Y unos ejemplos más recientes, lo de Chile, de Argentina, demuestran esto también, ¿no? Las dictaduras apoyadas por Estados Unidos, por ejemplo. Pero lo que quiero decir es que que no se trata solo simplemente de un problema jurídico. Claro que hay un problema jurídico, pero hay un problema mucho más amplio para mí, que es esta herencia colonial. O sea, el colonialismo no se acabó. ¿Por qué digo esto? Porque ponemos un ejemplo, si un ciudadano estadounidense o ruso, blanco, menos blanco, que tenga la piel blanca, se encuentra en Italia y la policía lo toma, y este tío no tiene papeles, así como un africano que no tiene papeles. Entonces son dos personas, dos sujetos que se encuentran en la misma condición jurídica. El blanco nunca llegará a ser puesto en esta cárcel que son estos centros, por ejemplo, ¿no? Así como pasa con los africanos. Y yo creo que hoy en día sea un problema que tendría que afectar a todos, ¿no? Y no es acaso, por ejemplo, que en las últimas elecciones europeas ni un candidato gastó ni una palabra para hablar de esto, ¿no? Esa es la mala conciencia de Europa, ¿no? Pero, perdón, sí. ¿Usted cree que es más problema de... Tuteame, por favor, Vale, gracias. ¿Crees que es más problema racial que capital? Yo creo que va todo sujeto desde que me estás contando Rómulo el Remo, desde los romanos. Creo que es todo basado en el capital. Sí, todo el problema viene de ahí, exacto. No de fronteras, viene de capital. Con capital hablas de capitalismo. De capital. Vale. Pero ¿cómo se desarrolló históricamente el capitalismo? Yo lo has explicado muy bien. A través de la esclavitud de los africanos. No, por eso mi pregunta es esa, que si es más por tema racial o por tema económico. Difícil ¿Hay decir. un país que va a defender mejor al ruso que al negro? ¿Que en su país, el negro en su país? No, entiendo tu pregunta. Lo que pasa es que es difícil decir es más esto, es más esto. Son más cosas juntas, ¿no? Claro que el capitalismo es parte del problema. Yo creo que todas las fronteras vienen de ahí. En el momento de que luchamos por el territorio. Ya, pero había fronteras mucho antes del surgimiento histórico del capitalismo, cuidado con esto, ¿no? Pero todo está basado en defender lo de uno. Y al final es por los intereses propios, no comunes. Ya, pero el problema es precisamente esto, ¿no? O sea, pienso entender tu pregunta. El problema es que el capitalismo, si hablas de capitalismo, nos arriesgamos a hablar de capitalismo en abstracto, ¿no? Pero no vamos a centrarnos en el capitalismo del siglo XX. Vamos a centrarnos que el capitalismo lleva, en el momento de que la burguesía lleva toda la vida existiendo, el fuerte, el rico, la esclavitud lleva existiendo toda la vida. Muy bien lo has contado tú, de dónde procede y cómo, el por qué. La diferencia de razas ya viene desde la entrada, no como tú lo has dicho, que... Lo que tú creo que lo que tú quieres decir es que el tema de los líderes también está, o el territorio está vinculado al poder, ¿no? Claro, finalmente el interés es el que mantiene la codicia de las fronteras. Es una forma de poder. Por eso ese ruso no va a entrar nunca en la cárcel, el marroquí sí entrará, porque el marroquí no tendrá ni leyes en su país para poder defenderle. Y en el momento en que tú llegas al consulado ruso y digas que tienes aquí un señor sin papeles, se te va a caer, vamos, te pones a temblar, porque es todo cuestión del capital, a la hora de que son dos personas iguales frente a un mismo problema. Por las caras yo no te veo bien, perdón. A ver, sí, no, claro, pero el capitalismo es precisamente esto, ¿no? O sea, el capitalismo es impensable el capitalismo, es impensable una modernidad europea sin el colonialismo, ese es el problema, creo. Es decir, que este gran desarrollo, ¿no?, que Occidente tuvo, digamos, desde una fecha, aquel fatídico 1492 hasta la actualidad, yo creo que concierne y atañe el colonialismo mismo, o sea, es impensable la Europa como la conocemos hoy sin esta herencia colonial, ¿no? O sea, hablamos de esclavitud africana, ¿no?, el famoso comercio triangular, ¿no?, simplemente.
pero eso atañe también el problema racial, ¿no? O sea, los esclavos eran los negros, lo que los europeos llamaron indios, ¿no? Claro, pero esto lo has explicado muy bien, porque los esclavos son los negros porque son los que viven en las selvas, porque directamente estaban, eran ciudadanos del mismo país, no les daban los derechos, no les defendían. Ya empezamos ahí el problema, porque a esos negros de la selva no se les tomaba como ciudadanos del país cuando todo ahí empezaron. Porque es una visión, la visión de la historia actual es una visión eurocéntrica y ya está. Entonces, desde la visión eurocéntrica, que es desde la que se conoce la historia, porque hay otras visiones, pero no se conocen lo suficiente. Entonces, claro, es lo que está explicando él. O sea, la historia del imperialismo y el colonialismo ha propiciado el resurgir o el surgimiento del capitalismo, del poder del capital por encima de todo, el neoliberalismo, etc. Entonces, es una cosa que es como una evolución de todo hacia el punto en el que estamos. Y si tienes razón tú, pero es que él también, porque todo está como... Sí, no, sí, yo simplemente hacía una pregunta, Bueno, podríamos comparar o hacer como una especie de reflexión diciendo que el capitalismo actual es la versión moderna de la propiedad privada romana, que ellos... No estoy diciendo eso, o sea, creo que será mucho más complicada la cosa, ¿no? Pero, o sea, basándonos en esa raíz, como que eso fue como la pelota de mármol que hizo toda la... Bueno, ya los griegos tenían esta separación, porque no sé, ¿no? Cuando nosotros hablamos la idea de la democracia que tenemos de Grecia, ¿cómo funciona la democracia en Grecia? Cuidado con esto. O sea, Oye, pero no es una cosa de la humanidad, de que van conquistando territorios, porque eso también ha sucedía en Mesoamérica antes de que llegaran ya, los pero españoles. claro, hay, no sé, hay varias combinaciones para mí que hicieron, digamos, llevaron a que Europa conquistó, ¿no? No sé, por ejemplo, los chinos ya llegaron a la América del siglo XV, pero no hicieron lo que hicieron los europeos. O sea, Europa para mí lleva un arma conquistadora, ¿no? Como dice Dussel, ¿no? El ego conquista europeo, ¿no? Por ejemplo, es esto precisamente. O sea, ya los griegos tenían, no sé, pensamos en las colonias griegas, en Alejandro Magno, bueno, los romanos, claro, llevaron, ¿no? Las cruzadas durante la Edad Media. Ahora estoy cogiendo unos ejemplos paradigmáticos, ¿no? Pero, o sea, para mí el problema es también de, repito, de espacio, de fisicidad de un territorio, o sea, cómo se gestiona este espacio, quién habita este espacio, ¿no? Por ejemplo, esta idea de democracia que tenemos hoy, ¿no? La democracia griega, ¿qué era la democracia griega? O sea, ¿quién podía ejercer un poder político real? Un 10% de la población, porque había esclavos. Las mujeres no podían participar, por ejemplo, en la vida pública, ¿no? O sea, tenemos para mí que a veces volver a la raíz misma de estas palabras que utilizamos a veces sin coger el sentido auténtico, ¿no? Quizás, o sea, ¿qué es la democracia? Yo no sé qué decir, nunca existió la democracia, ¿no? Es una fábula, es como un concepto un poco, para mí, ¿no? O sea, es mi personal y pequeño opinión es esto, o sea, ¿no? Pero bueno, y o sea, es un poco la cosa, no sé si me expliqué bien. Decir un texto, hablar en otro idioma para mí no es, pido disculpas, digamos, por esto, pero no quise preparar un texto porque me parece una cosa que no se la academia que no. Sí.